Ahora sí. Bueno, saludos a todos. Vamos a comenzar esta reunión con la explicación de cómo resolvemos un problema de vectores por el método gráfico. Acuérdense que lo que habíamos dibujado en la vez anterior era el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es algo obligatorio para la resolución de un problema de vectores. Siempre que ustedes van a hacer un problema de vectores, se necesita hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque del diagrama de cuerpo libre es de donde se generan las ecuaciones que se van a utilizar para la solución del problema. Entonces, siempre lo primero que tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, cuando hacemos un problema de vectores por el método gráfico, no necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque vamos a representar esquemáticamente los vectores en un plano. El problema nos daría, en el caso particular que vamos a hacer ahora, el problema nos está dando la magnitud del vector y nos está dando la orientación, nos está dando el ángulo que forma, bien sea el ángulo que forma entre ellos o el ángulo que forma con el eje X. ¿Ok? Entonces, esa información es la que vamos nosotros a llevar a la hoja para graficarlo, para dibujar. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una poligonal. El vector resultante es el que cierra esa poligonal. O sea, la poligonal es una poligonal abierta, vamos a decir así, porque son tres vectores los que estamos dibujando nosotros. Y el cierre de esa poligonal nos las da el vector resultante. El problema que vamos a resolver es el mismo problema que resolvimos por el método gráfico, por el método analítico, para que vean que los resultados son muy parecidos. Una cosa muy importante, muy importante, para que los resultados sean confiables, que los resultados sean lo más parecido posible a los resultados que se obtienen por el método analítico, es que se trabaje con una escala que sea cómoda, una escala que ustedes puedan llevar el valor del vector, lo puedan llevar al dibujo. ¿Por qué? Porque el resultado lo obtienen es midiendo el vector resultante en el papel. No van a hacer ningún cálculo. La ventaja del método gráfico es que no necesitamos hacer cálculo. Lo que necesitamos es trabajar como se trabaja en dibujo. Bien sea trabajamos con dos buenas escuadras, trabajamos con... Me gusta trabajar con un compás para trasladar los valores. No quiere decir que es obligatorio porque eh, con un buen escalímetro se puede trabajar muy cómodo. Y un buen transportador. ¿Okay? Son las herramientas básicas que necesitan para utilizar o para resolver un problema de vectores por el método gráfico. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar el problema que ya está planteado aquí. Y cualquier cosa me avisan, cualquier duda que tengan, les agradezco que me la participen. Ok, fíjense. El problema nos dice que hay una fuerza, la fuerza 1, de 1.815 newton, la fuerza 2, 1.844 newton y la fuerza 3, 1.736 newton. Fíjense, para poderlo hacer en la pizarra, mi escala fue 1 newton es igual a 20 centímetros. ¿Okay? Ustedes, evidentemente, en un papel pequeño, ustedes van a seleccionar la escala con el escalímetro. Ahora bien, un detalle. Normalmente, uno debe hacer un dibujo previo al definitivo. ¿Por qué? Porque no es necesario que el centro del eje coordenado esté
en el centro del papel. ¿Qué pasa? Que ustedes comienzan a trabajar y hacen el trazo de las dos líneas en el centro del papel. Cuando comienzan a desarrollar el problema, uno de los vectores, lo empezaron aquí, se le sale de la hoja. La solución no es agarrar y pegar una hoja. La solución es ajustar la escala o mover el eje de coordenadas hasta un punto donde podamos hacer el trazado completo. Cuando yo comencé a hacer este problema aquí en la pizarra, yo comencé colocando el eje de coordenadas aproximadamente aquí. Y este vector se salió de la pizarra. No me sirve esa posición del eje de coordenadas. Entonces, ¿qué hago? Bajo el centro del eje de coordenadas. ¿Por qué? Porque en los datos que me está dando el problema, yo veo que en la parte negativa no tengo nada. O sea, de aquí para abajo no tengo que dibujar nada. Bueno, entonces tranquilamente yo puedo bajar mi centro de eje de coordenadas y trabajar con la parte superior del eje. O sea, yo trazo mi eje X y trabajo con la parte positiva. El cuadrante más y el cuadrante menos. ¿Okay? Entonces, allí puedo trazar todo. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos definida la escala, comenzamos a hacer los trazados. Entonces, me ubico en el centro del eje de coordenadas. El primer vector me dice que está a 25 grados del eje X. Busco mi transportador. Me da un segundito. Ok. Busco mi transportador, un transportadorcito modesto. Si consiguen el que es circular, muchísimo mejor. Ese es el que normalmente se utiliza en dibujo, ¿okay? El que es completo. Pero, ¿okay? Para los efectos, este funciona. Colocamos el transportador, como ya ustedes saben colocarlo, y trazan sus 25 grados. Trazan la línea de los 25 grados. Luego, con la escala que ya definieron, ¿se está escuchando bien? Alguien que me diga que se está escuchando para o me hagan una señal. Ok, gracias. Ok, entonces, cuando tienen la línea trazada, ¿qué van a hacer? Llevar la dimensión, el primer vector 1.815. Si yo estoy trabajando con una escala de que 1 newton son 20 centímetros, entonces quiere decir que son 36.3. Aquí, con la escala, para poderlo dibujar aquí en el cuadro, en la pizarra, son 36.3 centímetros. O sea, 36 centímetros con 3 milímetros. Yo marco aquí mis 36.3, y allí coloco el punto final de mi vector. Trazo mi vector. En ese punto, ustedes van a trazar un eje de coordenadas auxiliares. Allí es donde viene el uso de las dos escuadras. ¿Por qué? Porque tienen que trasladar este eje de coordenadas, la tienen que trasladar al punto final del vector. Ustedes ya trasladaron el vector, entonces con dos escuadras. ¿Por qué con dos escuadras? Porque es la forma de garantizar que este eje X' es paralelo a mi eje X y que mi eje Y'
es paralelo al eje X, al eje Y original. ¿Ok? Entonces yo tengo que trasladar este eje de coordenadas hasta aquí, hasta el punto. Ahí trazo un eje de coordenadas auxiliares. No, si lo van a hacer así, no vayan a hacerlo oscuro. O sea, una cuestión clarita porque es referencial. Desde allí va a salir mi segundo vector. 1.844 newton. Con mi escala son 36.88 centímetros. Igualito. Trazo mi línea. ¿Dónde voy a trazar la línea? Ok, primero trazo la línea, ¿no? Me dice que son 75 grados a partir del primer vector. Si es este vector, son 75 grados. Pero son entonces 100 grados a partir del eje X. ¿Ok? Que es mi phi sub X. Igual como habíamos hablado la vez anterior. Trazo, marco mi ángulo, 100 grados, y hago el trazo del vector, de la línea donde va el vector. Marco, trazo la línea y luego mido. ¿Qué voy a medir? Voy a medir los 36.88 centímetros, que es mi escala. Coloco mis 36.88 centímetros hasta el final y ahí muere mi vector. Hago el mismo procedimiento. Este eje de coordenadas tengo que trasladarlo hasta el punto final del segundo vector. Traslado mi eje de coordenadas y allí trazo mi tercer vector. El tercer vector dice que está a 45 grados de F2. Si lo medimos desde aquí, estamos hablando de 145 grados. Trazamos nuestros 145 grados, marcamos y trazamos la línea del tercer vector. El tercer vector es 1.736. En centímetros estamos hablando de 34.72, 34.7, porque el 2 es muy difícil, por lo menos en el caso mío particular, ¿no? En este caso. Marcamos los 34.7 y ahí termina nuestro vector. Entonces, nos piden el vector resultante. El vector resultante sale del origen, de donde salió el primer vector, desde ahí sale nuestro vector resultante. Y muere donde termina el último vector. Sale de aquí, del inicio de F1, y termina al final de F3. Esto que está aquí es mi vector resultante. Con mi escalímetro, yo mido mi vector resultante. Aquí, este vector resultante me dio, bueno, el equivalente a 35.8, perdón, aquí, 36.2 quiere decir que mide 72.4 milímetros, 72.4 centímetros. O sea, yo mido aquí, me dio 30, 60, 74 y pico. 74, 72, perdón. Son 72.4. ¿60 aquí? Ok. Más o menos ahí andamos. Entonces, esto que está aquí hacia arriba es el vector resultante. ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje X positivo? Es este ángulo que está aquí. El ángulo que nos está dando por el método gráfico está alrededor de los 273 grados. ¿Okay? El ángulo que nos dio a nosotros analíticamente fue 271.55. Entonces estás hablando de escasos 2 grados. O sea, si a esto le sumo 2 grados, me da 273. Si le 1.45, pues. Si le sumo 1.45, me está dando. Entonces, está bastante aproximado. Y lo estamos haciendo en una pizarra.
Imagínense si lo hacen como debe ser en una hoja, los resultados son muy cercanos. Si no les da tan cercano, hay un problema, sobre todo el problema más serio que se presenta con el método gráfico es el trabajar mal con las dos escuadras. Trabajar mal al momento de hacer el traslado de los ejes de coordenadas. ¿Por qué? Porque tienen que ser este eje tiene que ser paralelo a este y paralelo a este. Porque estás trasladando el eje de coordenadas. Entonces tienen que ser perfectamente paralelos. Este que está aquí es paralelo a este, paralelo a este y paralelo a este. Entonces, tiene que ser muy cercano. Máximo error, ustedes tienen que apreciar, o sea, ustedes tienen que determinar si es un error significativo o no. Por ejemplo, aquí me está dando una diferencia de 1.45. Me da una diferencia de 2 grados. Es aceptable. Ya 3, 4, 5 grados ya se me está desviando mucho. Entonces, 2 grados, hasta 3 grados, pues, podemos aceptar. Si ya tiene una diferencia de 4 o 5 grados, epa, eso no va. Lo mismo que el vector resultante. El vector resultante debe estar muy cercano, por lo menos aquí estamos hablando de 3.58 contra 3.62. O sea, ¿de qué estás hablando? De 0.04 newton. 0.04 newton. O sea, tenemos una diferencia a nivel del segundo dígito. O a nivel de las decenas, de la centena, perdón. De la decena. Okay, aquí. Son las unidades, las decenas. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que aquí les da 3.7. Aquí les da 3.7. Es aceptable. Y no pueden, no, si ya los errores son muy grandes, o sea, la diferencia es muy grande entre un resultado y el otro, hay un problema con uno de los dos métodos. Ojo, ustedes puede ser que este método lo hayan hecho muy bien y el método analítico tenga una falla. ¿Okay? ¿Cómo? Puede ser que el método analítico esté bien y el método gráfico tenga una falla. Por eso les digo, si saben trabajar bien con las escalas, con los, ¿cómo se llama? Con las escalas, con el transportador, con las escuadras, el método gráfico es muy efectivo. ¿Okay? Entonces, disculpen, aquí eran 4 centésimas, ¿no? No son 4 décimas, son 4 centésimas que faltaron. La diferencia, perdón. Ok, entonces fíjense, aquí nosotros cerramos nuestra poligonal. Perfecto. El problema nos pide es la fuerza equilibrante. Entonces, la fuerza equilibrante es la fuerza que hace que la sumatoria de las fuerzas sea cero. Cuando la sumatoria de las fuerzas es cero, cuando el último vector cierra la poligonal. Entonces, quiere decir que aquí la punta del vector equilibrante está aquí. Aquí estaría la punta del vector equilibrante. ¿Por qué? Porque te están diciendo que la suma de los vectores es cero. Si la suma de los vectores es cero, quiere decir que la poligonal se cierra con el vector tocando el inicio del primer vector. Eso es cuando, perdón, como cuando ustedes, supongamos que estamos hablando de un problema parecido al primero, que es de los puntos cardinales. Si ustedes salen de un punto y con la trayectoria que tienen llegan a ese punto, le están diciendo que su desplazamiento es cero, no su recorrido, el desplazamiento.
El desplazamiento cero, ¿por qué? Porque salieron de un punto y llegaron a ese mismo punto. La sumatoria de fuerzas es igual a cero cuando salen de un punto y la poligonal se cierra en ese punto. Aquí, este es el vector que me cierra la poligonal, haciendo que mi sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Entonces, por eso es que les dibujé aquí. Fuerza resultante es esta que está aquí. Fuerza equilibrante es esta que está aquí. Mi fuerza equilibrante tiene este phi sub x, desde aquí hasta aquí. Mi fuerza resultante tiene este phi sub x, desde aquí hasta aquí. Por eso fue que cuando nosotros lo hicimos analíticamente, nos dio que el phi resultante era 91.55 grados. Y aquí mi phi resultante es 93 grados. Estamos hablando de 1.45 grados de diferencia. Fíjense que no estamos colocando aquí, o sea, para que vean que no les estoy cayendo a mentira, en el sentido de que no estoy colocando 3.49, 93.45. Con esto es muy difícil llegar a esos valores. ¿Okay? Entonces, aquí trabajamos en el método gráfico, trabajas con el grado, cuando mucho, 0.5, pero llegar a 0.55 en estos transportadores, no es, eso no es cierto, que no nos vamos a caer a mentira. Entonces, por eso hay que saber trabajar con precisión y aplicarla. Okay, ¿qué es lo que estás apreciando? ¿Qué es lo que estás viendo? Si en el transportador tienes esto y la línea te está pasando por aquí, ok, 0.5, pero está pasando por aquí, no vas a decir 0.7, no sé. O sea, es un poquito difícil, sobre todo que a veces se hacen trazos con líneas gruesas y te ocupa prácticamente el espacio entre los ángulos. Entonces, no exageremos a colocar en el método gráfico, en los ángulos, un segundo decimal. Por el método gráfico, un decimal te da el resultado, te lo puede dar un decimal porque estás midiendo el ángulo. En las escalas, depende de la escala con la que vas a trabajar, si se puede llegar a 2 decimales. Por lo menos aquí llegamos nosotros a 2 decimales tranquilamente. ¿Por qué? Porque la escala es 1 newton, son 20 centímetros. Para trabajar en papel, yo creo que deben trabajar como que 1 newton son como 5 centímetros aproximadamente. Pero de todas maneras, la escala la seleccionan ustedes. Ojo, yo selecciono una escala y en función de esa escala que trabajo. ¿Okay? Entonces, fíjense que el método es muy sencillo, muy bonito, muy limpio y te da los resultados. Entonces, la idea de la actividad es precisamente esa. Yo tengo mi método analítico, tengo mi método gráfico y tengo mi método práctico. Vamos a decir. Ok, yo voy a llevar a la práctica los resultados que obtuve con el método analítico y con el método gráfico. ¿Okay? Perfecto, me dieron los resultados, no hay ningún problema. El primer problema es básicamente esto. El problema de los puntos cardinales. ¿Cuál es la diferencia? Que yo cuando hago mi eje de coordenadas, yo tengo aquí el norte, tengo aquí el sur, tengo aquí el este y tengo aquí el oeste. Esa es la única diferencia. El este siempre se apunta con la mano derecha. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, se hace el trazado, ustedes miden, todo se hace con, bueno, todo no, porque el problema se pide analítica y gráficamente. Entonces, ¿para qué? Para comparar los resultados. Ustedes comparan los resultados y sacan una conclusión de eso. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Este Zoom dominguero es una especie de prueba para ver cuál es la aceptación que tienen ustedes sobre hacerlo los domingos, porque es menos problemático a nivel, sobre todo los que trabajan, y creo que los domingos la electricidad se porta un poquito mejor.
Si funciona y si hay aceptación por parte de ustedes, bueno, seguimos programando algunos Zoom para los días domingos. ¿Ok? Y lo hicimos en la tarde para los que se levantan tarde. Ajá, ¿alguna pregunta? No hay pregunta, parece que todo quedó claro. Perfecto, me alegro. Se fijan que el método gráfico no es nada del otro mundo, nada complicado, es una cuestión bastante sencilla. Lo que pasa es que a veces tienen, o sea, de por sí, de entrada, crean ustedes mismos una barrera y les parece que las cosas son difíciles, ¿no? Pero la actividad es bastante sencilla. No les estoy diciendo que la actividad es para hacerla en 5 minutos, porque no se hace en 5 minutos, como muchos de ustedes quisieran. Pero es bastante sencilla, laboriosa, pero bastante sencilla. ¿Okay? Si hay alguna otra pregunta, si... Aleluya. No se quedó todo claro. Yo sabía que este Zoom iba a ser cortito. Bueno, entonces no tengo más nada que decir. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, entonces eh, dejamos que sigan disfrutando de su domingo. Ya tienen para seguir entreteniéndose. Y espero entonces que las actividades salgan bien, porque veo que están entendiendo lo que se les está explicando. ¿Ok? Bueno, felicidades y espero que les vaya bien. Gracias. Ya le di.